Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor nuestra jornada de hoy en este domingo, primer domingo de Cuaresma. Escuchamos la palabra de Dios y la meditamos desde el libro del Génesis. Estamos en el capítulo 2, versículos 7 al 9 y luego capítulo 3 del 1 al 7. El Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, le dijo a la mujer: así que Dios les ordenó que no coman de ningún árbol del jardín. La mujer le respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él, ni lo toquen, porque de lo contrario quedan sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y así continúa nuestra historia, queridos amigos. Y nos dejamos tentar por la serpiente. Es decir, la mujer después dice, miró y vio que era apetitoso, toma del fruto y come, y se lo da también a su esposo, a Adán. Queridos amigos, así entramos en el pecado. Nos puso, decía al comienzo de esta lectura maravillosa del Génesis, en medio del jardín. Pero siempre recordemos que ante la creación tenemos el árbol del bien y tenemos el árbol del mal. ¿Qué significa el árbol del bien y el árbol del mal? Significa simplemente, queridos amigos, que somos nosotros quienes vamos a decidir utilizar bien los dones que Dios nos ha dado. Peñande yaro kwao de cuya lleva muy beñande nos debe. Va ese bañande y puruta ñaina. Teramba ella vaya y puruñaina co añaña de apoitepe. Somos nosotros quienes vamos a transformar el mundo en una sociedad justa. Terañande hoy a lleva la ñajundita coña de neta. Ñande hoy la ñajundía la ña de familia. Ñande hoy la ñajundía ñande hoy a lleva. Amba ere. Ha porque da yay puruponay. Ha porque da ya poponase las cosas. Ha peante mío. Entonces, queridos amigos, mucha simplicidad para que entendamos, mucha simplicidad para que podamos comprender el mensaje del Evangelio. Aquí no hay grandes elucubraciones, queridos amigos, pero la yeya pojangua upea gatusi, upea misma peñandere coebe, porque ahí entra la libertad de cada uno de nosotros. Así es que, queridos amigos, ante la tentación de la serpiente, ve y añade la PNP, uno pea. Ustedes van a ser como dioses. Peicota vende a cane, a bella pota la bella posea. Entonces, ñande ya vuelvo y tema ahí. Ñañe prende van a todo ese. Ñañe pues no vaya ya pues a zarambilla ya pues. Ñañe voy para la creación. Entonces, ñambo que la ñande yo que cuera. Ñañe pues no ñambo falta y sube cuera todo lo necesario. ¿Por qué? Y porque nos volvemos egoístas. Queridos amigos, reflexionemos. Estamos en este primer domingo del tiempo de Cuaresma. Una verdadera conversión. Anite la serpiente lleva ni la tentación, y anderaja tapebaire. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.